En la clase de hoy lo que vamos a hacer es terminar con modalidades contractuales. Recordarán que nos ha llevado ya un tiempo, que estamos todavía dentro de la unidad 3, en la parte final, que aquí la están viendo. Esta es la unidad que estamos viendo, modalidades del contrato de trabajo, el periodo de prueba que ya vimos. Por supuesto, insisto con este concepto que ya les he dado, de que este programa no es un programa analítico, así que si ustedes tienen en cuenta que modalidades son estos dos renglones y periodo de prueba dos más, no se puede entender cómo es que llevamos ya 3 clases dándolo. ¿Por qué? Porque adentro hemos desarrollado todo el contenido que implica entender desde periodo de prueba, contrato a tiempo parcial, teletrabajo, que es una novedad, y las modalidades en sí mismo, que es lo que estábamos dando desde la clase anterior. En la última clase, recuerden que lo que hicimos fue volver sobre el esquema de la división de los contratos por tiempo indeterminado y los contratos a plazo. Agotamos ya todo lo que era periodo de prueba, contrato a tiempo parcial y teletrabajo. Vimos dentro de los contratos a plazo y término lo que es el contrato a plazo fijo y el contrato eventual, y habíamos dejado allí para redondear y terminar estos contratos y pasar a la última de las modalidades, que es la modalidad de temporada del artículo 96 y siguiente, que yo les insistí, es una modalidad muy trascendente en nuestra zona por la cantidad de trabajadores que se ocupan bajo esa modalidad contractual, algo que es atípico para nuestro país, o sea, es una de las zonas de la República Argentina donde más se contrata y donde más incidencia económica tiene la modalidad de temporada. Entonces, si estamos en el esquema global, si no hay ninguna duda previa a que empecemos, arrancamos con eso. ¿Algo que les haya quedado de la clase pasada, que quieran sacarse alguna duda en este momento? ¿No? Bien. Entonces, vamos a volver a ponernos en tema, recordando que cuando hablamos en la clase pasada de contrato a plazo fijo y eventual, lo que dijimos es que, déjenme un segundo, porque tengo que volver a buscar mi ley contrato, que la he dejado olvidada por allí. Tengo algún micrófono encendido, si son tan amables. En el artículo 90, recordarán que cuando vimos la ley contrato de trabajo, partimos del concepto de la indeterminación del plazo, que es el objetivo básico que tiene la ley, y a partir de ahí, cuando analizamos el mismo artículo 90, insistimos en cómo es que podían darse la excepción de los contratos a plazo o término, esto en función de que la propia ley contrato de trabajo, aquí estamos en el 90, parte del concepto de la indeterminación del plazo. ¿Se acuerdan que cuando vimos este artículo lo que insistíamos es que aquellos que son la excepción son formales? Contratos que son a plazo o término son formales. ¿Qué contratos son formales? El contrato a plazo fijo y el contrato eventual. ¿Y qué característica tiene que sean formales como tal? Que para la ley, recordarán, un segundo, vamos a volver a la pantalla para compartirla con ustedes, para verlos. La ley exigía dos requisitos, un requisito formal y un requisito sustancial. El requisito formal es que son por escrito. Entonces, vuelvo a reiterar, tanto el contrato a plazo fijo como el eventual deben ser hechos por escrito. Pero no bastaba con que sean hechos por escrito, sino que a su vez había un requisito sustancial, que es que las circunstancias razonablemente apreciadas ¿por quién? Por el juez, así lo justificaran. A partir de ahí, de esta explicación en términos generales de ambos contratos, empezamos a marcar diferencias, similitudes y diferencias entre el plazo fijo y el eventual. Las vamos a repasar para en la clase de hoy redondear estos temas. El contrato a plazo fijo, lo que yo ya tengo desde el inicio es no solo cuándo comienza, sino cuándo finaliza, es decir, debo hacerlo por un plazo cierto, con un máximo entre el contrato original y las eventuales renovaciones de 5 años. Es decir, que el contrato a plazo fijo no puede superar en su extensión final 5 años. ¿Qué otra característica tiene el contrato a plazo fijo? Que en principio su extinción debe ser preavisada. Es decir, que aun cuando yo ya tengo un plazo fijado, si voy a extinguirlo, debo preavisar 30 días antes.
Dijimos que la única excepción que hay a esta obligación de preavisar es si el plazo fuera un plazo menor a 30 días o de 30 días, no requiere preaviso. ¿Por qué? Porque se entiende que el preaviso está dado en la misma firma de contrato. Entonces, siempre que el contrato a plazo fijo tenga una duración superior a 30 días, necesita ser preavisado. Algo trascendente en esto, para que no se generen confusiones, es si no preaviso, la consecuencia es que el contrato muta y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. No es que lo resuelvo con una indemnización sustitutiva de preaviso, sino que el contrato deja de ser un contrato a plazo a término y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Otra característica que dimos del contrato a plazo fijo es que si supera el año, es decir, si la duración, ya sea desde su plazo original o desde las sucesivas o alternadas renovaciones, acumula una antigüedad superior al año y se extingue debidamente preavisado, lleva derecho a indemnización. ¿Esto por qué? Porque el contrato a plazo fijo, cuando tiene una extensión superior al año, lleva la indemnización del artículo 247. Esto es la mitad del 245. Y el 245, lo han escuchado varias veces, aunque no lo hemos explicado aún, es la forma en que se calcula la indemnización para el despido sin causa. Esto lo traduzco. Un trabajador, entonces, con contrato a plazo fijo, cuyo contrato es mayor de un año, si se lo preavisa y se extingue por cumplimiento del plazo, va a cobrar la mitad que si hubiese sido despedido sin causa. Esa es la indemnización del 247. En el otro lado, el contrato eventual, que si bien dijimos no tiene una fecha determinada, tiene que tener un segundo que tenía justo una pregunta. En el caso de que no preavise y mute un contrato de tiempo indeterminado, no quería que... Sí. Zaira pregunta si muta, se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Y si no lo quiere y lo va a despedir, indemniza como un contrato por tiempo indeterminado, es decir, que cobra la del 245, o sea, cobra la indemnización completa. Y no solo cobra eso Zaira, sino que va a cobrar la sustitutiva de preaviso, la integración de despido. Después vamos a ver los otros rubros que va a cobrar. Pero obviamente la consecuencia es más gravosa. Y por eso es que estos contratos son contratos excepcionales que a veces son muy buscados por el empleador y que a veces permiten la utilización fraudulenta. Por eso en la clase pasada, cuando trabajamos con algún ejemplo concreto, como para que ustedes lo observaran, dijimos, no basta el capricho del empleador de decir, che, yo te necesito 4 meses, o yo te necesito un año y nada más, y al año te fuiste, menos de un año para no pagarte. No, tienen que haber razones objetivas que justifiquen ese tipo de contratación. ¿Y cuáles son esas razones objetivas? Y que la tarea sea una tarea extraordinaria, que no sea una tarea habitual, que eventualmente pueda ser una suplencia, que se agote la tarea en sí misma y no la vaya yo a seguir realizando dentro del establecimiento. Por eso, cuando pusimos los ejemplos y cuando hablamos de cómo es que válidamente yo pueda tomar un plazo fijo o un eventual, usamos casos concretos como el ejemplo que di del estudio jurídico, tengo que trasvasar el sistema, voy a hacer toda una carga nueva de sistema, se agota cuando termine con el trasvasamiento, o la típica, la suplencia. Tengo un trabajador o una trabajadora con una licencia de largo tratamiento, no sé cuándo vuelve, necesito cubrir ese lugar. Tengo hoy, producto de COVID, trabajadores que están exceptuados de concurrir a trabajar porque son mayores de 60 o de riesgo por salud. En ese caso necesito cubrir el puesto. Bueno, contrato a alguien con una suplencia que va a durar ¿hasta cuándo? Hasta tanto venga el trabajador que estoy supliendo. Recuerden que retomo el hilo, en el eventual no tengo la fecha concreta de la extinción, no sé si va a durar 3, 6 meses, pero sí debo poder determinarla, porque está atado a una obra, a un opus, a una tarea específica que yo en el contrato debo describir. Y en este sentido, les remarqué que si se trata de una suplencia, hay un requisito que no está en la Ley Contrato de Trabajo, sino que está en la Ley de Empleo 24013, que en caso de suplencia, el contrato eventual debe colocar el nombre de la persona a la que yo voy a suplir. Esto para evitar la utilización fraudulenta del eventual, diciendo que estoy permanentemente supliendo a alguien, porque en establecimientos grandes
puede ser muy común que tenga más de una persona con licencia. Entonces, la ley de empleo puso como un requisito de validez del contrato eventual, por suplencia, que se consigne en el contrato el nombre de la persona que estoy supliendo. ¿Qué otra característica tiene el contrato eventual? Muy trascendente. No tiene preaviso ni tiene indemnización por finalización de contrato. Esto hace que normalmente el empleador, si tiene la posibilidad de ir por el eventual, lo hace por esa vía y no por el plazo fijo. ¿Por qué? Porque le es menos oneroso en el sentido de que no lleve indemnización por extinción y a su vez menos complejo porque no tiene que preavisar ni tiene el riesgo de que si no preavisa el contrato mute y se convierta en un contrato por tiempo indeterminado. Esto es lo que habíamos dicho en la clase pasada, que ahora lo hemos estructurado un poco más. ¿Alguna duda respecto de esto o algo para comentar respecto de esto? Bien. Fíjense, ahora sí, vamos a verlo. El 90 que recién habíamos visto es el artículo que contempla el supuesto del requisito formal y material. En el segundo párrafo, en el inciso B, dice que las modalidades de la tarea o la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Esto que está dicho de manera aparentemente un tanto vaga es lo que le permite a un juez en un caso concreto decir se justifica o no la utilización de esta figura. Usted en realidad lo que está haciendo está tratando de disminuir su costo laboral contratando a alguien a plazo fijo eventual cuando no hay circunstancias que así lo justifiquen. Esto van a encontrar muchas jurisprudencias si buscaran en ese sentido. Alcances. El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios. ¿Se acuerdan que esto lo hemos visto muchas veces cuando vimos los principios que dijimos que la búsqueda que tiene la propia ley de contrato de trabajo es que la continuidad y que la vocación de que el contrato sobreviva y que como tal el contrato permanezca vigente hasta que llegue a su finalización natural, y la finalización natural se entiende que es la jubilación. Ese es el objetivo que tiene la ley de contrato y por eso es que permanente hablamos del principio de continuidad. 92 bis no lo voy a leer, ya lo vimos. 92 ter no lo voy a leer, ya lo vimos. Recuerden, estamos hablando de periodo de prueba y contrato a tiempo parcial. Pero voy a seguir. El contrato de trabajo a plazo fijo en el 93 durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo exceder de 5 años. Este es el límite que le dimos al contrato a plazo fijo, que ya hablamos. Cuando dije límite del eventual, le dije, en principio la ley de empleo lo ha puesto en 1 año. ¿Y esto por qué? Porque ese límite no está en la ley de contrato de trabajo, sino que la ley 24013 lo trató de restringir. Hay jurisprudencia que entiende que no es tan así, que podría, si hay situaciones excepcionales que duren más de 1 año, prolongarse, pero lo cierto es que la ley de empleo acotó al eventual a 1 año. O sea, que esa circunstancia extraordinaria, como puede ser la suplencia o como puede ser el objeto de una tarea específica, no tenga una duración mayor de 1 año. Fíjense el 94, que estoy repasando lo que hemos visto, ahora visto desde cómo lo dice la ley contrato para que no quede en duda y se fijen de dónde sale lo que acabamos de comentar. Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de 1 mes ni mayor de 2 respecto de la expiración del plazo convenido. Y aquí viene, salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior de 1 mes, que es lo que hemos dicho. Si es menor a 1 mes, no requiere el preaviso. Aquella que lo omitiera se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado. Y viene este agregado que también ya había comentado yo, que es una forma de salida muchas veces, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del previsto originariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90, segunda parte. Es decir, siempre y cuando las circunstancias extraordinarias sigan existiendo, puedo prorrogar el contrato vigente. Fíjense que la ley no dice que sea un plazo mayor necesariamente, dice un plazo igual o distinto. Aquí la jurisprudencia ha dicho que el plazo debe necesariamente ser un plazo superior a los 30 días, porque si no hay una conducta de fraude. O sea, si yo tenía un contrato a plazo fijo por 18 meses
al mes 17 no preaviso, porque me olvidé. Entonces, ¿qué hago? Como me olvidé, le amplío el contrato por 30 días más y automáticamente preaviso. Esa podría ser una conducta de fraude, porque en realidad estoy nada más que ampliando el plazo para poder preavisar. Entonces, en esos que hay jurisprudencia, en esos casos concretos, lo que se ha dicho la jurisprudencia es que mínimamente el plazo sea igual o superior. Si el plazo fuera superior, no habría ningún obstáculo. Por supuesto, reitero, como lo dice el artículo en la parte final, debe seguir subsistiendo las circunstancias que, apreciadas razonablemente, justifiquen la utilización de la figura. Recordarán, y acá hago una pausa para ponerlo otra vez en el contexto del ejemplo, recordarán que cuando pusimos el ejemplo del eventual o del plazo fijo vinculado con el estudio jurídico, dijimos, vamos a hacer tal tarea que es trasvasar los datos al sistema. Ahora, si a la misma compañera, no recuerdo quién era la de ustedes contratada, yo le pido que haga otras cosas, y aún dentro del marco de un contrato a plazo fijo y eventual, para una tarea extraordinaria como era la recarga, le pido que haga tareas ordinarias como las que hace habitualmente mi secretaria, el contrato deja de ser un contrato por tiempo determinado y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque se cae el inciso B, se cae la necesidad esta del artículo 90, inciso B, de que razonablemente apreciada se justifique la utilización de la figura. No sé si alguien iba a preguntar algo o está con micrófono. Hay un micrófono activado. Okay, bien. Este artículo 95 lo voy a dejar para analizarlo ahora cuando veamos modalidad de temporada, porque van a ver qué efecto tiene, entonces no se compliquen. A partir del 96 empieza temporada, pero per saltum mínimo y vayan al 99. Del contrato de trabajo eventual, cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenido en vista por este en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad tendrá a su cargo la prueba. Esto, la 2403 es la ley de empleo que modificó aquí y que a su vez ha incorporado reformas que no se metieron en la ley de contratos, sino que van a tener que ir a buscarlas directamente a la ley de empleo, como este requisito de hacer, de poner el nombre de la suplencia, por ejemplo. Los beneficios provenientes de esta ley se aplicarán a los trabajadores eventuales, en tanto resulte compatible con la índole de la relación, se le aplica todas las disposiciones generales de la ley. Aquí, con esto voy a tratar de cerrar plazo fijo y eventual. Si bien tienen similitud, porque obviamente son contrato a plazo o a término, tienen la gran diferencia que uno tiene ya de antemano fijado su finalización y el otro no, pero tiene que estar siempre atado a un resultado, a una obra que debe estar expresada en el contrato. No puede quedar al capricho del empleador decir, te contrato para hacer tareas extraordinarias, en la medida que deben describirse cuáles son esas tareas extraordinarias. Van a ver, cuando expliquemos ahora temporada, que hay algunas situaciones que pueden entenderse que son extraordinarias o que son cíclicas y repetitivas. Me voy entrando al tema de la temporada como para ver si comprenden a lo que me explico. Si yo tengo un comercio que vendo juguetes, una juguetería, que sobre fin de año, es decir, desde el 15 de diciembre al 6-7 de enero, tengo un pico de venta todos los años. ¿Puedo contratar a un trabajador eventual para hacer esa tarea? Porque es un pico extraordinario de venta. ¿Qué opina? Que sí. ¿Están acá conmigo? ¿Alguien está presente? ¿O estoy así hablándole a la nada misma? ¿Se escucha mal? Que sí. Sí se puede. Se puede. Bien. Sí. ¿Por qué?
ahora se autoconvencieron entre ustedes y se apoyan, entonces sí, estamos convencidos que se puede. Y si yo Pero no digo, dice che, profesor. pero todos los años tenés ese pico de venta. ¿Esto qué tiene de extraordinario? Si vos sos una juguetería y Sí, sabés que vendías juguete para Navidad y Año Nuevo y Reyes, ¿cuándo más va a vender juguete con esa circunstancia extraordinaria? Pausa. ¿En qué se diferencia eso de un hotel que trabaja todo el año, pero que está en Bariloche? En la temporada de invierno, cuando empieza la temporada de esquí, trabaja más. ¿Puede el hotel contratar eventual para cubrir la tarea del pico de demanda que tiene en junio y julio? Es igual, no hay diferencia. No hay diferencia. Es Y temporal. puede también, bueno, ahí Sí, Diego sí, puede. ya se jugó la temporada. La pregunta concreta era, sin haber explicado nada de temporada, ¿cómo es que hay determinadas circunstancias que pueden ser extraordinarias, pero que se convierten en cíclicas y hay otras que no? Porque puede que producto de la pandemia yo tenga un negocio que vendía habitualmente 500 barbijos al mes y producto de la pandemia empezó a vender 5.000 barbijos al mes. Entonces yo necesité, por una circunstancia extraordinaria que no sé cuánto va a durar, de mayor mano de obra para o confeccionar o comercializar el barbijo. Entonces tengo algo que yo no sé, que esperemos que no se van a repetir las pandemias que necesiten barbijo todos los años en una determinada, o todos los comienzos de siglo, o todo, no lo sé. O sea, tuve un pico extraordinario de venta de algo. Entonces, cuando vean y analicen esto, observen que para que el contrato sea genuinamente eventual, la circunstancia tiene que ser una circunstancia extraordinaria que se dé de manera no prevista y en forma atípica. Porque si yo ya preveo que se va a dar y todos los años se va a repetir para la misma época, ya deja de tener el carácter de extraordinario y pasa a ser cíclica. Si profe. pasa a ser cíclica, la forma de contratación no está tan vinculada con el eventual, sino que está más vinculada con el de temporada. Sí, perdón, Georgina, te interrumpí. No, y quería decir ahí o preguntar mejor si además no desarrollaría el mismo trabajo que el otro vendedor o el otro hotelero. O sea, la tarea sería la misma. Tampoco es que va a desarrollar otra tarea diferente. No, es que puede que la tarea sea la misma, el asunto es que si hay un pico extraordinario o no. Vamos a ponerlo, voy a cambiar el ejemplo, a ver si les gusta más. En vez de tener una juguetería, yo tengo un comercio que trabaja todo el año en forma regular y sin mayores inconvenientes, con algunos picos estacionales, pero no mucho más que eso. Y de repente, por alguna circunstancia, ya sea producto de, vamos a poner de nuevo el COVID, o una moda transitoria, o algún lanzamiento de algún producto excepcional que logró romper el mercado, yo no doy abasto con los 3 vendedores que tengo y necesito 1 o 2 vendedores más. Ahora, ¿por cuánto? No sé, pero es nada más que por un pico que provocó la venta de uno de los productos que yo tengo en mi local comercial. Ahora, terminó ese boom y mi negocio vuelve a una normalidad. Si eso se da así, y si verdaderamente eso fue excepcional, aún la actividad de venta, porque Georgina dice, es tan hotelero y hace la misma actividad el hotel A que el hotel B, sí, y el vendedor del comercio A y el vendedor B, el trabajador de comercio hace lo mismo, vende un producto. Lo que pasa es que este producto, por una circunstancia X, tuvo un pico de venta y necesito más gente. Pero se terminó eso y yo ya no necesito tener 5 vendedores más. Yo con el staff que tenían, que eran 3, me alcanza. ¿Puedo válidamente invocar esta circunstancia extraordinaria, aun cuando se trata de la venta de un producto en mi local, para hacer un contrato eventual? Sí, porque lo extraordinario ahí está en que se salió de lo que venía siendo la curva normal. Ahora, sigo con el ejemplo. Si eso que se salió todos los años, más o menos para las mismas épocas del año, ocurre, porque lo que estoy vendiendo son juguetes o guardapolvos cuando empieza el ciclo escolar, ya no estoy hablando de una circunstancia extraordinaria
que yo no pueda manejar. Estoy hablando de un crecimiento estacional de mis tareas ordinarias de venta en mi local comercial. Y cuando ese crecimiento es estacional y está atado a un ciclo, ya no estoy en presencia de un contrato eventual, sino que estoy dentro de la modalidad de temporada. Esto es por donde quería entrar a presentarles este contrato de tanto uso en nuestra zona, que está previsto en principio en el artículo 96. Perdón, que alguien iba a preguntar algo. No. Tema de micrófono. El artículo 96, que observen que dice, esperen que tengo un audio, que ya lo desactivo. Yo de acá puedo desactivar audio, puedo hacer de todo con este control del Zoom, no sé, cuando lleguemos al aula nos vamos a sorprender porque no podemos hacer nada. Acá manejamos la botonera. Característica, habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se cumple en determinadas épocas del año solamente y este sujeta a repetirse cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Va de vuelta. La relación entre las partes originadas por actividades propias del giro normal de la empresa. Tengo un comercio que vende juguetes. Se cumplen determinadas épocas del año solamente, y ahora van a ver que esto es modalidad de temporada propiamente dicha, y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Es un ciclo activo, un ciclo pasivo. Pero ¿qué ocurre con esta definición del artículo 96? Que esta definición podría servir para cuando yo solo ejecuto la actividad en esa época del año, como hace mucho tiempo era la fruticultura, o como hace mucho tiempo era la hotelería en los centros turísticos, ya sean invernales o de verano. Pero ustedes ya saben a esta altura que ni la fruticultura solo se hace de enero a abril, ni los hoteles están abiertos solo en junio, julio o en enero, febrero, salvo casos excepcionales. ¿Por qué? Porque son actividades que, perdón, me quedé con el tercer ejemplo, que es el ejemplo más gráfico, que ustedes a lo mejor no se van a dar ni cuenta porque son todos muy jóvenes. Las heladerías. En mis épocas, que ya existía el helado, no es un invento contemporáneo de ustedes, las heladerías solo estaban abiertas en verano. El resto del año las heladerías estaban cerradas, no existían las heladerías. En septiembre aparecían las heladerías y en febrero o marzo cerraban las heladerías. Es decir, la actividad era estacional, estaba vinculado con el calor y solo se ejecutaban en ese periodo. Ahora, hoy, muchas heladerías, en la mayoría de las ciudades de nuestro país, están abiertas todo el año. Pero eso no quita de que tienen un ciclo estacional mucho más activo y con mayor necesidad de mano de obra, que es el periodo estival. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el artículo 96, que no ha tenido evolución en la letra de la ley contrato, sí ha tenido mucha evolución en los convenios colectivos que utilizan la modalidad de temporada, donde se lo ha desgranado y se lo ha regulado mucho más, como el convenio 176 que yo les hice referencia de empaque de fruta fresca. Si nos atenemos a lo que dice la ley contrato de trabajo y si los analizamos muy estrictamente, parecería que hay una sola forma de temporada, una sola manera en que exista la modalidad de temporada, que es que yo haga funcionar mi establecimiento solo una época del año y el resto esté cerrado. Y esto no es así. Esto la doctrina, ya muy vieja en los años 70, lo dividió en la modalidad de temporada propiamente dicha o específica y este segundo concepto de temporada más ampliado, que es la temporada vinculada con el ciclo más activo. Es decir, cuando un establecimiento puede estar abierto todo el año, pero tiene un pico de demanda, un pico estacional cíclico muy significativo. En ese caso también existe temporada. Lo traduzco para que no quede en duda. Es tan la modalidad de temporada que usa hoy un galpón de empaque que tiene todo el año fruta, como el galpón de empaque de hace 40 años donde solo trabajaba la fruta en caliente porque no habían sistemas de frío.
es tan temporada un hotel de Bariloche que abre todo el año, pero trabaja mucho más fuerte en junio, julio y en enero, febrero, como antes que solo abría en enero y febrero y en junio y julio. Siguen siendo modalidades de temporada. Por lo tanto, y por eso entré al tema desde el eventual, hay algunas situaciones que generan dudas y que parecen híbridos. Cuando yo tengo un comercio que trabaja todo el año y que tiene una cantidad de gente importante, pero que tiene picos de venta, puede que esos picos sean considerados trabajadores eventuales como tareas extraordinarias de un pico o que sean trabajadores de temporada dentro de un crecimiento estacional por la actividad a la que me dedico. Lo sigo poniendo en el ejemplo para que no queden dudas. Vamos a poner un local comercial grande de Neuquén, Casa Ferracioli, con sucursales. Tiene 250 empleados. Todo el año. Ahora, hay épocas del año donde vende más. Por ejemplo, las fiestas. El inicio del colegio en la parte... ¿Podría válidamente invocar de que esos pequeños picos son tareas extraordinarias y por lo tanto debería tomar trabajadores que se agotan cuando el pico? Y podría, si lo fuerza un poco. Ahora, ¿podría el trabajador decir, no, usted todos los años me está llamando diciéndome que son tareas extraordinarias y yo vengo y trabajo desde el 15 de noviembre al 10 de enero? Yo entiendo que esto es estacional, que usted tiene una demanda crecida en ese momento y que a mí me genera la expectativa de que yo soy un trabajador permanente suyo, nada más de que tengo ciclos activos y ciclos pasivos. Y esta es la cuestión a discutir y esto es de la importancia que tiene esta modalidad contractual como es la modalidad de temporada. Para aquellos que todavía no la visualizaron o que no la terminaron de entender, voy a explicar algo obvio, pero para redondear el concepto. Tomemos un Profesor, yo trabajador... quería hacer una consulta, Sí, Ramiro. porque justamente cuando estaba explicando el instituto fue como que se me vino a la cabeza si un empleador podría también, o sea, a la hora de analizar la contratación, tanto en el periodo como también analizar la persona que está contratando, porque si en otro periodo, o sea, en el mismo periodo del año puede contratar a otra persona, estaría rotando el personal también, y no estaría generando un vínculo reiterado con el mismo empleador, con el mismo empleado que está contratando. Sí, te entendí. Dame un segundo y voy a ir ahí y haceme acordar si me olvido porque vamos a ir con la actividad de la cosecha, que es exactamente eso que vos planteás y que suele ocurrir. Cosecha de fruta. Dame un segundo, Ramiro. Quiero volver al hilo a ver si podemos terminar de redondear. Dije con un ejemplo. ¿Por qué fui al empaque de fruta? ¿Alguno de ustedes es hijo de chacarero o productor en frutícola? Los que tienen cámara apagada simplemente me mandan un WhatsApp o una señal de humo y me dicen sí. ¿Alguien conoce, sabe de la actividad de fruticultura? Estamos en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. No hay lugar productor de fruta por excelencia más trascendente que nosotros. Yo estoy creído Conozco algo. Diego conoce algo, pero no lo vemos en la chacra laburando todavía, parece. No. Bien. O sea que la mayoría... Sí, Ramiro, bien. Y la mayoría no tiene mucha idea. No pueden irse de una facultad como la de Roca sin tener idea de la fruticultura. ¿Por qué? Porque es muy posible que cuando ustedes comiencen a ejercer la profesión, una de las primeras consultas laborales que tengan estén vinculadas con la fruticultura, por la cantidad de trabajadores que mueve, por la incidencia que tiene. Entonces, por eso yo insisto tanto con ese convenio 176 que tiene determinadas características. ¿Qué voy a hacer en este momento 4:48? Voy a hacer un recreo, voy a correrme un poquito del libreto de la ley contrato de trabajo y voy a contarles en 10 minutos más o menos de qué se trata la actividad de la fruticultura en el Alto Valle, qué era y qué es, para que después volvamos a empalmar la modalidad de temporada y veamos cómo es que funciona en esa actividad específica. El Alto Valle de Río Negro, que es productor por excelencia de frutas,
históricamente peras y manzanas, hace muchos años que ya se le agregaron varias variedades de fruta, carozo, cereza, pelón, etc. Tiene una actividad que está integrada en algunos establecimientos. ¿Esto es por qué? Porque tiene la actividad primaria de producir, es decir, de plantar y después cosechar la fruta, la pera, la manzana, el carozo, etc. En algunos casos tiene un galpón de empaque donde la fruta sufre un proceso industrial porque se la trabaja, se la clasifica, se la selecciona, se la prepara, se la embala. Tiene un proceso de frío porque se la conserva, se la guarda, se la ponen en cámaras de frío, atmósfera controlada o frío tradicional. Luego tiene un transporte, un fletado, un llevarla hacia el puerto, ya sea llevarla al mercado interno o al puerto para sacarla y exportarla a Brasil o a Europa o a Rusia, o ponerla en un avión como las cerezas y llevarla a China. Todo eso son circuitos de una actividad que en nuestro valle es una actividad que mueve mucha mano de obra y tiene mucha mano de obra contratada y tiene una incidencia económica muy importante. Entonces, para aquellos que me miraron con cara de fruta, lo único que sé que me gusta y la como de vez en cuando, traten de meterse o hablar con amigos o con, como Diego dice, algo conozco, sí frecuento gente que es de la actividad y me cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta muy útil cuando ustedes se pongan a trabajar de abogados. Les va a pasar con todas las actividades y esto, bienvenido a la realidad, o sea, nosotros podemos ser muy abogados, pero si no sabemos de lo que nos están hablando, tenemos alta chance de meter la pata. Entonces, tampoco es que nos vamos a convertir en productores primarios o chacareros, más allá de que hay varios colegas que son chacareros, sino que lo que tenemos que tener es una noción de cómo opera. Entonces, ¿por qué hice todo este semblante desde que planté la pera o la manzana o el durazno hasta que lo comercialicé en China o en Rusia? Porque van a ver a lo largo de lo que expliquemos ahora, de que no solo pueden haber modalidades contractuales como la temporada o trabajadores permanentes continuos o contrato a plazo fijo o contrato eventual, sino que lo que es más trascendente y le pone un agregado de complejidad interesante, es que van a haber varios convenios colectivos que van a regir a esa actividad. Y muchas veces esos convenios colectivos convergen en una misma empresa. Es decir, un único establecimiento puede estar alcanzado por 4 o 5 convenios colectivos. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y eso a mí qué me preocupa? No. Quiero significar con esto que van a tener de fondo siempre la ley contrato de trabajo, como estamos viendo, pero que van a tener que conocer y manejar las disposiciones de cada convenio colectivo porque son diferentes. Y en esa búsqueda de los convenios colectivos van a encontrar que hay convenios colectivos como este 176 que regula y reglamenta mucho más allá la modalidad de temporada que lo que la propia ley dice. La propia ley solo tiene 3 artículos y el convenio colectivo tiene como 40. Entonces hace y crea, por ejemplo, una figura que no existe en la ley y que alguno de ustedes a lo mejor no escuchó nombrar en su vida, que es lo que se denomina la postemporada. ¿Alguien escuchó hablar de la postemporada? ¿Saben lo que es la postemporada? Está después de la temporada, me van a decir con mucha lógica, ya les leí el pensamiento, ¿sí? Se llama postemporada. ¿No? Bien. Eso está en este convenio que les estoy vendiendo hace rato, pero que me parece que nadie me compró el cuento ni lo ha ido a ver. Ese convenio 176 tiene características muy importantes. Primera, es un convenio colectivo regional. ¿Esto qué quiere decir? Que solo alcanza a los trabajadores de empaque de frutas frescas de Río Negro y Neuquén. ¿Y eso importa? Claro que sí, importa y mucho. Porque si yo soy un trabajador de empaque de manzana
de Tunuyán, Mendoza, no estoy alcanzado por este convenio colectivo. El convenio colectivo es regional. Solo lo han suscrito las cámaras empresarias y el sindicato de trabajadores de empaque de fruta fresca de Río Negro y Neuquén. Es decir, que si yo hago la misma actividad, pero en otra zona del país, no tengo este convenio colectivo. Tendré otro convenio colectivo, pero no el 176. ¿Y por qué hice hincapié en ese concepto de la postemporada? Porque más allá de que no vamos a desarrollar todo el convenio, hay temas del convenio colectivo que quedaron viejos porque la modalidad de temporada del artículo 96 se reformó con la ley de empleo. Entonces, cuando lo lea van a encontrar ciertas contradicciones entre la ley contrato y el convenio colectivo. En tal caso, se aplica la ley contrato por ser de reforma posterior y no el convenio colectivo que se quedó en el año 76. Pero hay otros temas que no están en la ley contrato y que sí están en el convenio colectivo y deben aplicarse porque el convenio colectivo avanzó en regular esta modalidad. Voy a procurar, y ahora sí bajé, ya salí de la explicación genérica de qué es la actividad frutícola como para tener una noción, y voy a bajar nuevamente a la modalidad de temporada. Y voy a utilizar para desarrollar la explicación de la modalidad de temporada el empaque de fruta fresca. Cuando hablo del empaque de frutas frescas, perdón por ser tan reiterativo, pero es para aquellos que no tienen idea de la actividad, estoy hablando pura y exclusivamente de los trabajadores que hacen la tarea dentro del galpón de empaque vinculada con la pera, la manzana o el durazno, manipulándola, es decir, seleccionándola, clasificándola y poniéndola en la caja de donde va a ir luego a la venta. Ese es el trabajador de empaque de fruta. ¿Y por qué digo solo ese? Porque ese galpón de empaque tiene gente, por ejemplo, en la administración, que se dedica de recursos humanos. Ese personal no está en el convenio 176. Ese es personal de comercio. Ese galpón de empaque tiene gente en las cámaras de frío. Ese personal tampoco es de empaque, es de otro convenio, 232-96, que es de Stimpra, trabajador del hielo. Por eso es que les dije que tiene una gran complejidad la actividad frutícola. Entonces vamos a ceñirnos nada más que a los trabajadores de empaque de fruta fresca en este análisis que voy a hacer de cómo opera y funciona la modalidad de temporada. Si volvemos al 96, vimos que existe la modalidad en la medida que sea una actividad cíclica. La actividad del empaque, en principio, es una actividad cíclica. ¿Cuándo se realiza? A partir de que existe la cosecha de la fruta, y antiguamente hasta que se terminaba de cosechar. Se acababa de cosechar, no había más actividad de empaque. ¿Eso ha cambiado con los tiempos? Sí, por supuesto, ha cambiado y mucho. ¿Por qué? Porque como los galpones en su mayoría cuentan con frío, ya sea frío tradicional o atmósfera controlada, la fruta que se cosecha, si no se la trabaja en el momento, se la guarda en frío. Le estoy diciendo algo muy burro, de manera muy primitiva, pero para que entiendan ese ABC, nada más. Por eso pregunté si había algún productor, porque seguro que me va a decir esto es una locura lo que usted dice, pero para que entiendan eso. La coseché, no la puedo trabajar toda porque no me da el tiempo dentro de mi empaque para trabajar toda, y porque aparte el mercado no me la va a consumir toda junta. ¿Qué hago? Guardo la fruta en frío. Ahora, pregunto para ver si alguien sabe cómo opera. ¿Cómo arranca la temporada? ¿Cuándo empieza el contrato de temporada? ¿Cuándo termina? ¿Termina el contrato y empieza otro nuevo? ¿Qué es esto de que sea un contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua? ¿Alguien se anima a contarme? ¿No? Yo sé que los galpones van llamando a los trabajadores, incluso lo hacen públicamente, ¿no? En los medios, y van llamando a determinada cantidad de acuerdo a lo que van recibiendo de fruta. Digamos, es irregular la cantidad de fruta y la cantidad de trabajadores que requieren, ¿no? ¿Alguien sabe algo más? ¿Alguien? Les estoy preguntando porque los 5 que tengo se me están durmiendo, las 5 caras que vean. Me imagino que los otros 5 que no los estoy viendo ya están dormidos, así que
Es decir, tratando de hacer un esfuerzo para despertarlo. ¿Alguien sabe algo, le interesa algo de esto? ¿O quieren que yo le recite como un verso? Mire, esto es así, se hace la convocatoria 45 días antes, el trabajador tiene que ponerse a disposición, se hará 48 horas. ¿Quieren que lo haga así? No tengo problema. Si no, tratemos de interactuar un poco. Pónganle sangre a la vida. Lo que dice Diego tiene que ver con el llamado o la convocatoria. Yo estimo que de los que están presentes, varios viven o han vivido, al menos en el Alto Valle, y estimo que alguno habrá visto en el diario, normalmente en Río Negro, La Comuna, La Mañana, que son los diarios más locales, la convocatoria. ¿Qué es esto? Antes que vaya a comenzar la temporada, la ley contrato le obliga al empleador a convocar por medio idóneo de difusión masiva eficiente el inicio del ciclo, el probable inicio del ciclo. ¿Y esto por qué? Esto es una novedad que introdujo la ley de empleo en su momento, la ley 24013, porque no requiere notificación obligatoriamente personal. Puede hacer una convocatoria personal, puede notificar uno a uno, pero ese no es el requisito de la ley. Si lo hace personal, está bien, pero a su vez puedo hacerlo por un medio de difusión masiva idónea. ¿Qué es esto? ¿El diario? No, un medio de difusión masiva idónea. Para que sea idónea, tiene que llegar al conocimiento de los trabajadores. En las zonas más chicas, como puede ser Valle Medio, la convocatoria suele hacerse desde por megáfono, por alguna radio que hace la convocatoria. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Qué busca con esto la ley? La ley lo que dice es que el empleador le debe avisar con un tiempo que estipula al trabajador que lo convoca para que manifieste si se pone a disposición el próximo ciclo. Es decir, que el empleador convoca, y es su obligación convocar, diciéndole, voy a trabajar la próxima temporada de empaque. Lo convoco para que venga usted y me diga si efectivamente va a trabajar o no este próximo ciclo de temporada. Ahora, ¿eso qué presume? Que ya existe una relación laboral. Porque ¿a quién convoco? A los trabajadores que son trabajadores míos. Entonces, es cierto lo que dice Diego, hay una convocatoria y esa convocatoria tiene que ver con que ese contrato es un contrato que está vigente. Todo aquel que ya prestó tareas en ciclos anteriores de temporada sigue siendo empleado mío. Por eso el contrato es por tiempo indeterminado. ¿Y qué quiere decir que la prestación es discontinua? Esto que vimos en la definición del 96. Solo se cumple en los ciclos activos con las principales obligaciones de la relación laboral. ¿Cuáles son las principales obligaciones del contrato y la relación laboral? Ustedes ya lo saben. Poner a disposición la fuerza laboral y cobrar por ello una contraprestación que es la remuneración. Es decir, que en los ciclos activos se dan estas obligaciones. En los ciclos pasivos, que es decir, cuando yo no pongo a disposición la fuerza de trabajo, quedan solo los deberes de conducta, pero el contrato sigue vigente. Entonces, voy a ir al 98, un segundo. Con una alteración, perdón, ¿alguien me preguntó algo? ¿Me escucha bien o me escucha? Sí, yo, pero ¿me escucha bien o me escuchan trabado? Si no, se lo escribo por el chat. No, le escucho bien, no se preocupe. Ah. Y una persona que por ejemplo, tiene, no sé, un trabajo durante todo el año, ¿puede además tener un trabajo por temporada solamente, no sé, supongamos enero y febrero, sumado, digamos, o sea, tener los dos trabajos en esos 2 meses sin tener que dejar el otro? Digo, no sé si me explico. Sí, Zaira, te entiendo, te entiendo. En la medida que la carga horaria le permite, puede ser un trabajador permanente continuo en un lugar y de temporada en otro. Ahora, si trabaja superpuesto, va a tener que pedir licencia en uno para estar en el otro, porque no va a poder trabajar mismo horario en los dos lugares. Pero sí ocurre que hay gente que tiene más de un trabajo de temporada, es decir, lo que se conocen como trabajadores golondrinas, o más llamados trabajadores golondrinas, que son los trabajadores del norte,
que suelen venir a trabajar aquí a nuestra zona, son trabajadores típicos temporarios que rotan haciendo la temporada desde Tucumán a Neuquén o Río Negro y luego a provincia de Buenos Aires. Es decir, van haciendo ciclos de temporada en distintos lugares del país. Vos lo que preguntás es si yo puedo tener un trabajo permanente, continuo, todo el año, y aparte para la temporada ser trabajador de temporada. Sí, puedo en la medida que me den las posibilidades y los ciclos. Esto, por ejemplo, en la actividad del esquí, o en la actividad de la hotelería, pero más específicamente en la actividad del esquí, suele darse. Los instructores de esquí durante el resto del año suelen trabajar en determinadas actividades, en Bariloche, en San Martín, en un gimnasio, o el que tiene los perros de nieve, etcétera, y luego, en el ciclo de la temporada, va y concentra su actividad nada más que en la temporada, y tiene o una licencia sin goce de haberes, o tiene un arreglo con el otro lugar, porque lo que no va a poder, por supuesto, es cobrar ambos sueldos si en uno no está trabajando. Me imagino que eso es obvio. No sé si ahí apuntabas, Aira. Sí, profe, eso era. Gracias. Bien. Entonces, quiero ir al 98 para hacer una lectura por cómo es la mecánica esta que Diego decía en la convocatoria. Con una antelación no menor de 30 días respecto del inicio de cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de 5 días de notificado, sea por escrito o presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y por lo tanto responderá por las consecuencias de la extinción del mismo. Esta forma, este texto del 98 viene de la Ley de Empleo 24013 y está desde el año 91 vigente. Voy a traducir esto más allá de que el artículo no es complejo, pero por ahí en la mecánica no lo van a entender como opera. ¿Quién está obligado a convocar? El empleador. ¿Cuándo debe hacerlo? Con 30 días antes a la fecha probable del inicio del ciclo de la temporada. ¿Por qué fecha probable? Porque dije que iba a trabajar con la fruticultura y con el empaque. Porque yo no tengo certeza si el empaque va a comenzar el 14 de enero, el 15, el 18 o el 20. ¿Por qué? ¿De qué depende cuándo va a comenzar a trabajar el galpón de empaque? Depende de que se haya cosechado la fruta. ¿Y de qué depende que se coseche la fruta? De la madurez y de la presión. Entonces, esos factores, que son factores que están más vinculados con una cuestión de la naturaleza, de los ciclos de producción, no me permiten tener certeza. Entonces yo no puedo decir, el 15 de enero comienzo a trabajar en el empaque, porque si no hay fruta, porque si no se cosechó, o como dijo Diego, lo que se cosechó es muy básico o elemental, no voy a convocar a todo el galpón o a los 3 turnos del galpón de empaque, porque el volumen que tengo es un volumen menor. Entonces, vuelvo. 30 días antes de la fecha probable de inicio del ciclo de temporada, el empleador debe convocar. ¿Cómo debe hacerlo? Personalmente o por medio de difusión masiva idóneo, medio idóneo, como dice la ley. Medio idóneo no solo es el diario, puede ser un megáfono, puede ser una radio. Esos son medios idóneos. El asunto es que llegue en conocimiento del trabajador. Ahora, Claro, eso me preguntaba porque la mayoría de los empleados son de otras provincias, entonces me quedé pensando cómo iba a ser si el medio oficial es de acá, son los diarios de acá. Muchas veces, Ramiro, lo que se hace es, cuando se hace la convocatoria, se hace acá y se hace en Tucumán, se hace acá según de donde vos tengas los trabajadores. O esto ya está muy aceitado con los años, porque estamos hablando de que esta reforma es de los años 90, el propio sindicato se ocupa de comunicar y de notificar a los trabajadores de afuera. O sea, cuando apenas sale la convocatoria, el sindicato lo vuelca y el trabajador vas a ver que manda el telegrama poniéndose a disposición. Entonces, el sistema funciona y funciona bien. Entonces, yo empleador tengo que convocar. No avancen todavía. Quédense ahí. Yo tengo que convocar. Y si no convoco, la ley tiene una respuesta demasiado categórica. Si el empleador no hace la convocatoria, se entiende que se produce la extinción de la relación laboral.
Fíjense cómo dice el artículo, que ha sido muy criticado, pero es la forma en la que está. En caso de que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y por lo tanto responderá por las consecuencias de la extinción del mismo. Entonces, ojo, si el empleador no convoca, se entiende que rescinde el contrato. Es gravísimo. Esto implica que el trabajador se va a colocar en situación de despido y va a cobrar la indemnización como un despido incausado. Luego vamos a extinción y vamos a ver eso. Pero entiendan que esa es la solución que da la ley. Bastante opinable. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que el trabajador no se quiera considerar en situación de despido, que ese ciclo no trabaje ahí, que trabaje en otro lado y que espere a la próxima temporada, porque a lo mejor lo que hubo fue un inconveniente de ese galpón de empaque, sufrió un siniestro, se prendió fuego, sufrió un inconveniente con la fruta y no tiene fruta, hubo una gran helada, entonces no hay volumen, pueden ocurrir un montón de circunstancias, pero si nos atenemos estrictamente a lo que dice la norma, 98, estoy analizando la secuencia, empleador debe convocar, si no convoca, el trabajador se considera en situación de despido, se considera que se ha extinguido el contrato. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, el mismo artículo le pone al trabajador una obligación. Dice, una vez que sea realizada esa convocatoria, el trabajador tiene 5 días para ¿qué? Para manifestarse diciendo de que va a trabajar en esa temporada. Es decir, debe manifestar su voluntad de trabajar en ese ciclo de temporada. 5 días desde la última convocatoria. Yo pregunto, ¿y si no lo hace? Es decir, si en el plazo de 5 días no manifiesta que va a trabajar en la presente temporada, ¿qué ocurre? El 98 no da respuesta, no lo dice. Así como dice si el empleador no convoca, se extingue, no dice si el trabajador a los 5 días no manifiesta, no dice. Alguna jurisprudencia aislada entendió de que si el trabajador no manifestaba la voluntad, se extinguía la relación laboral. La jurisprudencia mayoritaria, la mayoritaria doctrina y la cátedra en pleno entiende que aquí, para que pueda producirse lo que se conoce como abandono de trabajo, debe ser intimado en forma fehaciente el trabajador a presentarse a trabajar. Si no, no puede presumirse el abandono de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 244, que es el artículo que regula, ya que estamos, vamos a ir a verlo, más allá que es de extinción, cómo opera y cómo se configure el abandono de trabajo, requiere la intimación fehaciente por un plazo mínimo razonable. Entonces, dice el artículo 244. 242 dice y es justa causa. Abandono de trabajo. El abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo por el plazo que impugnan las modalidades que resulten de cada caso. Ese plazo se ha entendido en la jurisprudencia que es de mínimo 2 días hábiles laborales, salvo circunstancias excepcionales que puede ser de un día cuando algún trabajo así lo justifique. Vuelvo. Una pregunta, profesor, ¿y por qué medio lo comunica el trabajador al empleador? Porque tranquilamente podría decir el empleador, a mí no me notificaste nada y cómo vale la prueba. Lo hace por, la misma norma lo dice, lo hace por escrito o va personalmente. En los galpones donde los trabajadores son de la zona, como por ejemplo, no sé, en la zona de Roca, que el trabajador vive por allí, lo que hace es va hasta la empresa, tienen una planillita y dice, che, sí, yo voy a trabajar, firme acá y listo. Si no, lo hace por telegrama colacionado laboral, que como ya vimos es gratuito, manda un telegrama donde dice me pongo a disposición para trabajar en la temporada. También Ramiro, también lo hace por teléfono o por WhatsApp. También lo hace. Sí, quedaría mejor igual por telegrama colacionado, como que valdría más. No, es un tema de buena fe, pero te digo que en los galpones que tienen años y cuyos trabajadores tienen muchas temporadas encima, levantan el teléfono y dicen, che, yo voy, porque el trabajador está, una cosa que hay que entender en esta modalidad, el que el trabajador está muy expectante de que se inicie el ciclo, porque necesita que se inicie el ciclo para trabajar, para poder cobrar, no es que le da lo mismo, che, bueno, si no empiezan en enero, total, me tomo unos días más, arranco en febrero, marzo, no, si,
está pendiente de eso porque es su forma de subsistencia. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, quiero repasar el 98 con esto que es de troncal, para después contar alguna cuestión de anécdota y cómo opera. Debe el empleador hacer la convocatoria. Si no lo hace, se entiende extinguido el vínculo. Debe el trabajador notificar en 5 días que se pone a disposición. Si no lo hace, la relación sigue vigente. Y solo podrá extinguirse esa relación aplicando el 244. Es decir, para que haya abandono, va a tener que haber una intimación fehaciente que no va a bastar con esa convocatoria, y van a encontrar que muchas de las convocatorias abajo dice, en caso de que no se presente, se entenderá configurado abandono de trabajo. Eso es nulo, eso no existe, eso viola el orden público, porque el abandono de trabajo no se configura con una convocatoria en un diario. Me tienen que intimar de manera personal o fehaciente, por un telegrama, por una carta documento, y recién allí, vencido el plazo, se va a operar la extinción por abandono de trabajo una vez que se configure el abandono. Entonces, eso es de la esencia de cómo figura, cómo funciona la convocatoria. Les dije recién al pasar, por lo que preguntaba Ramiro, que hay mucho de uso y costumbre y hay mucho de funcionamiento muy aceitado de esta modalidad. Hace unos años, de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, me pidieron un trabajo específico sobre modalidad de temporada. ¿Por qué? Porque Chile no tiene esta modalidad en su legislación laboral. No la tiene, y a pesar de que el empresariado argentino diría, qué bueno, no la tiene, entonces no hay estabilidad porque el trabajador es un trabajador eventual, se lo contrata para un ciclo de temporada y después si quiero lo contrato o no lo vuelvo a contratar, entonces no tiene estabilidad. A diferencia de lo que podríamos creer nosotros en la Argentina, che, qué bueno, puedo, entonces tomo a otro y no pago indemnizaciones. En Chile el problema era que no tenían mano de obra calificada. ¿Por qué? Porque como el trabajador no tenía estabilidad, entraba y salía de la actividad fruticultura como podía entrar a la albañilería, como podía entrar a cualquier otra cosa, porque no tenía en su proyecto de vida una determinada proyección de que todos los años iba a tener ese trabajo. Entonces, la calidad de la mano de obra que tenían era una calidad baja. Y esta asociación de exportadores venía a ver cómo operaba el modelo de la temporada en Argentina, lo habían escuchado pero no sabían cómo operaba, porque les llamaba la atención algunas de las cosas que el propio Ramiro recién le llamaba, pero che, ¿y esto funciona? Y vinieron, después que yo les di el trabajo, vinieron a hacer un relevamiento de campo, fuimos a los sindicatos, y no me olvido más, le preguntaron a un muy querido sindicalista ya fallecido hace un poquito, Hermes Roja, bueno, pero ¿y el año que viene? ¿Cuántos repiten el ciclo? Él era sindicalista de la fruta de Allen. Y lo mira y le dice todos. ¿Cómo todos? Sí, porque la gente vive de esto. La gente hace de la modalidad de la temporada y el empaque un trabajo estable, más allá de que sea 3 meses o 4 meses. Entonces, el año que viene, vienen y se ponen a disposición todos, y son convocados y se presentan todos. Digo, una exageración, habrá algunos que no, pero la gente que tiene años y temporadas arriba lo repite. Entonces, es una modalidad en nuestra zona con un impacto muy grande y que tiene mucha letra chica. Voy a acelerar un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de cortar I40, porque por el mismo canal de Zoom mío se va a dar la charla de las dos docentes, entonces voy a tener que cortar un poquito antes para que puedan ingresar los que van a ir a la videoconferencia de Zoom con la revista Iuscomago. Así que vamos a acelerar en los 20 minutitos estos para terminar de ver cómo opera la modalidad y qué pasa con el empaque. Ya hicimos la convocatoria. Si no la hicimos, se extinguió. La hicimos, se pone a disposición. Se pone a disposición en los 5 días. ¿Qué ocurre? Cuando comienza el ciclo, se lo convoca y empieza. Deberes y derechos de las partes durante la temporada, exactamente los mismos que tiene un trabajador permanente continuo. Por lo tanto, lo único que vamos a ver es qué características especiales se pueden dar en la temporada. Primera, antigüedad. ¿Cómo se computa la antigüedad de un trabajador de temporada? ¿Alguien sabe? Supongamos que inició el 15 de enero el ciclo y terminó el 15 de abril. ¿Qué antigüedad tiene? ¿Un año?
3 ¿Te cuentan meses, las temporadas? una temporada. Claro, sería una temporada. Diego dice una temporada, me gustó. ¿Alguien dice algo más? Se cuenta una temporada por año, o sea, una temporada que equivale a un Una año. temporada, bueno, y cuando tengo que indemnizar, ¿cómo indemnizo? Y con Por una respecto a un año, temporada, si por es 2 una temporada. temporadas, cada temporada un año? No, no, por eso, una temporada igual a un año. No. Se cuenta por tiempo efectivo de trabajo. Esto es, se suman la cantidad de días que ha trabajado en la temporada. ¿Por qué? Porque las temporadas pueden variar. Y en una temporada puedo trabajar 45 días, en otra puedo trabajar 60, en otro puedo trabajar 70, etc. Entonces, primer respuesta categórica. El trabajador de temporada computa antigüedad por tiempo efectivo de trabajo. No por todo el año, sino por tiempo efectivo de trabajo. Luego vamos a seguir complejizando esto a los fines de un pago de indemnización, etc. Pero quédense con ese concepto básico. Sumo antigüedad, porque me gustó lo que dijo Diego para que entendieran que no. Diego dice, bueno, ponele una temporada. No, no le pongas una temporada. Ponele cuántos días trabajó en la temporada. Y sumalo con los días de la próxima. Y sumalo con los días de la próxima y ahí vas a tener la antigüedad total. Medida en días. 700 días, 800 días. Esto es algo que a veces cuesta. Porque la gente dice, ¿qué antigüedad tenés en Dole, en Clepe, en Servi? Como 15 años. ¿15 años de antigüedad? No, 15 temporadas. Bueno, esos 15 años, esas 15 temporadas son en realidad X cantidad de días. Los días que efectivamente he trabajado o he tenido derecho a cobrar salario. Porque ahí hagamos un ajuste de tuerca. Cuando yo digo efectivamente he trabajado, no necesariamente es que fue y trabajó. Porque si estaba con una licencia paga, como una enfermedad inculpable, también se computa como día de temporada. Si estaba accidentado con un accidente de trabajo, también se computa como día de temporada. Eso ya, vamos a ver esos institutos luego, pero ustedes ya tienen una idea. No es que si no fue a trabajar, no lo computo porque estuvo en la casa cobrando por enfermedad. Si estuvo cobrando por enfermedad, se computa los fines de temporada. Segundo tema, ya tenemos la antigüedad. Dijimos que tiene en principio los mismos derechos y deberes que cualquier otro trabajador, es pasible de sanción como cualquier otro trabajador, el empleador organiza. Segundo tema, ¿qué hacemos con las vacaciones? ¿Cuándo se las damos y cómo se las damos? ¿Se acuerdan que metimos por la ventana algo de vacaciones cuando vimos caducidad? Dijimos que es el empleador el que organiza las vacaciones del 1 de octubre al 30 de abril y que si el empleador no las daba, el trabajador se las puede tomar hasta el 31 de mayo. Si no se las toma, opera la caducidad. Ahora yo pregunto, en la modalidad de temporada, ¿qué hacemos con las vacaciones? ¿Cuándo se toma las vacaciones? ¿El tipo empieza a trabajar y a los 20 días, ¡pum!, se toma 20 de vacaciones? No. Este es un supuesto de excepción de la ley. ¿Por qué? Porque las vacaciones, la ley dice que no se pueden sustituir en dinero, que deben ser gozadas, porque es para proteger la salud psicofísica del trabajador y su grupo familiar. Este es un supuesto de excepción. Las vacaciones en la modalidad de temporada no se gozan, es decir, no se toman, sino que se indemnizan. Al terminar las vacaciones, el trabajador de temporada va a cobrar en la ecuación 1 cada 20. ¿Esto qué es 1 cada 20? Por cada 20 días trabajado con derecho a salario, un día de vacaciones. Va de vuelta. En temporada las vacaciones no se gozan, se indemnizan. ¿Cuándo? Al finalizar la temporada. ¿De qué manera? Por cada 20 días con derecho a salario, un día de vacaciones. Entonces, cuando yo termine la temporada, trabajé 60 días la temporada, ¡pum!, 3 días de vacaciones, los cobro. ¿Por qué los cobro? Porque por la naturaleza de la prestación de esta modalidad, no podría válidamente tomarme las vacaciones en el medio de ese ciclo activo porque son ciclos cortos. Entonces alteraría el funcionamiento de las vacaciones. Si yo me las tuviera que tomar, alteraría la prestación. Entonces, solo lo que hago es las pago al final de la temporada. Segundo tema particular. Tercer tema particular. No sé, ¿qué nos ocurre aquí con esto que les estoy dando? Que también tiene la dificultad de que me estoy metiendo en institutos, como pasó con caducidad, que ustedes todavía no han visto, pero voy a entrar y salir al menos para que entiendan de qué estamos hablando.
Enfermedades y accidentes inculpables. ¿Se acuerdan? Ya se los he presentado. Cuando hablamos de infortunios laborales, los dividimos en dos. Dijimos accidentes de trabajo o enfermedades profesionales previsto en la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557. Son los que tienen relación directa con el trabajo. Y enfermedades o accidentes inculpables son los que no guardan relación con el trabajo. 208 y siguiente de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Se acuerdan de esa clasificación? Bueno, vengamos a los inculpables. Un trabajador de temporada que tiene una enfermedad o un accidente inculpable, es decir, que no guarda relación con el trabajo. ¿Qué pasa si está de licencia al momento en que finaliza la temporada? La pregunta es, ¿sigue cobrando lo mismo y prorroga su temporada porque está con certificado? ¿O cuando termina la temporada para todos también termina para él? La respuesta es esta última. Cuando finaliza la temporada, aún para el trabajador que esté con certificado médico por un inculpable, finaliza la percepción de la remuneración producto de la licencia paga. Entonces, que esté enfermo no prorroga la temporada. Distinto es si lo que presenta es una enfermedad o accidente de trabajo, es decir, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Si el trabajador está producto de un accidente de trabajo o una enfermedad con licencia, por más que termine la temporada, continúa recibiendo las prestaciones en dinero y en especie a cargo de la RT. Es decir, que a él no se le ha finalizado las prestaciones por más que la temporada haya terminado. Agustina, no sé si me quisiste preguntar algo o se te prendió el micrófono. Sí, profe, le iba a preguntar que si finaliza la temporada en los inculpables, o sea, finaliza la temporada para ellos y se les finaliza el pago. ¿Esto tiene que ver porque siguen recibiendo el pago durante la licencia? A ver. ¿Es por eso? O sea, tienen licencia, se les sigue pagando, ¿verdad? No te entiendo, discúlpame. Vamos de vuelta, a ver si te puedo entender. No. En las situaciones de los inculpables, a los trabajadores, ¿las licencias se les sigue pagando? Sí. Ah, ok, ahí te entendí. Si la licencia por enfermedad o accidente inculpable es paga durante un plazo determinado, no importa cuál, pero es paga durante un plazo. Vencido ese plazo, después es sin goce de haberes. Está bien, Agustina me trae a la realidad. Ustedes no conocen funcionar los institutos, entonces yo doy cosas por supuestas. Las inculpables, el trabajador que está con un certificado médico y lo presenta y cumple con los requisitos, va a seguir cobrando el equivalente a su salario durante un periodo determinado, que puede ser de 3 meses, de 6 o de 12, dependiendo de variables, antigüedad y carga de familia. Entonces, la licencia por enfermedad médica es paga, que esto es lo que me reafirma Agustina, me dice, che, ¿es paga? Sí, es paga. Por eso es que si se termina la temporada, en principio yo diría, che, yo estoy con licencia, seguime pagando. No, porque como la temporada terminó para todos, terminó también para el enfermo, y el enfermo no va a seguir cobrando más allá de lo que ha sido el cobro de la temporada para todos, por más que le queden días de licencia. A diferencia del accidentado o de la enfermedad profesional, ese como su imposibilidad de trabajar obedece al trabajo, porque recuerden que el accidente de trabajo es el que ocurre por el hecho o en ocasión del trabajo, y la enfermedad profesional también. En tal caso, por más que termine la temporada para todos, él sigue cobrando las prestaciones en dinero y en especie hasta tanto tenga el alta o se den las situaciones de la ley. ¿Se entendió, Agustina? Sí, y respecto, profe, a la antigüedad, los días que el trabajador tenga licencia, ¿esa antigüedad se sigue sumando? Sí, por supuesto. Sí, es lo que dije cuando refería que no necesariamente es cuando efectivamente trabaje, sino cuando tenga licencias con derecho al cobro. Las inculpables, como son derecho a cobro de remuneración, computan a esos fines. Esa antigüedad también se suma. ¿Bien? Gracias, profe. No, por nada. Profesor, yo le había hecho una consulta al principio cuando empezó a presentar el tema, si el empleador podía ir rotando las personas en cada temporada. Bien. No te contesté, te ignoré por completo, Ramiro. Te dije, qué buena pregunta, pero no te di pregunta. Va. ¿Puede ir rotando?
En principio no, porque recuerden que estamos hablando de un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, quien empezó a trabajar en una temporada, automáticamente es un trabajador por tiempo indeterminado, con una característica adicional que ustedes ya saben, que es que no puede ser contratado a prueba. ¿Por qué? Porque el artículo 92 bis dice que se entienden celebrado a prueba los contratos por tiempo indeterminado, con excepción de los previstos en el 96, que o casualidad el 96 es la temporada. Entonces, yo no puedo tener a un trabajador de temporada a prueba, porque está prohibido por la ley. Entonces, si alguien comienza el ciclo de la temporada ahora, ya es un trabajador permanente continuo mío. Ahora, ¿puedo despedirlo sin causa? Sí, podré despedirlo, podré indemnizarlo y la temporada que viene podré contratar a otro. La pregunta de Ramiro para mí me sonó, y quizás no venía por ahí, a si yo podía trabajar en más de un ciclo de temporada para un mismo empleador. Y esto se da en la actividad agrícola, no en la actividad de empaque, pero sí en la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque la actividad agrícola tiene más de un ciclo durante el año. Por ejemplo, vamos a empezar por el final, la cosecha. En la pera y la manzana la cosecha se da del 15 de enero en adelante hasta abril o mayo según la variedad que yo tenga. Ahí terminó la temporada de cosecha. Ahora, puede que yo a ese mismo trabajador lo llame para cumplir otro ciclo que sea la poda y esté 30, 40 o 50 días haciendo la poda. Termine la poda y puede que yo lo llame para otro ciclo que es el raleo, que es cuando ya tengo fruto y tengo que sacar fruto. Entonces, ese mismo trabajador pudo haber trabajado para ese mismo empleador en 3 ciclos de temporada diferentes. ¿Es eso válido? Sí, se podría hacer. Luego vamos a analizar bien cuando veamos el Estatuto de los Trabajadores Rurales, la Ley 26727, qué ocurre con eso, cuándo se puede dar, pero no sé si Ramiro apuntaba ahí, eso se puede dar y es válido. Lo que no se podría dar de mala fe es, tengo a alguien en una temporada y no lo llamo a la próxima y busco otro trabajador, porque si no lo llamo, lo que va a ocurrir es que voy a tener que extinguir o voy a tener que indemnizar. ¿Por qué? Porque, insisto, como el contrato es por tiempo indeterminado, una vez que trabajó una temporada, tiene derecho a que lo convoque la próxima temporada. Ramiro, precisame la pregunta o decime si estoy rumbeado para ver si sirvió esto. En realidad mi pregunta era cuando iba cambiando personas, más que nada, o sea, pero cuando lo contestó cuando dijo que un contrato por temporada ya es un contrato definitivo, que no es un contrato a prueba. Exacto, es un contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua. Entonces, la próxima temporada sí o sí lo tengo que convocar. Si no lo convoco, el trabajador se puede colocar en situación de despido directo y lo voy a tener que indemnizar, porque el contrato ya nació con vocación de permanencia. Lo único que tiene es que los ciclos no son todos activos, y alterna ciclos activos con pasivos. Termina la temporada, comienza un ciclo pasivo hasta la próxima temporada. Entonces, estoy ahí medio apretadón de tiempo. Voy a recapitular esto y vamos a tratar de englobar hoy ya finalizando temporada, dejando para la clase que viene solo algún aporte final para poder empezar con remuneración. Dijimos que de la esencia de este contrato, que está la definición en el 96, es que es una actividad que se da en determinados ciclos estacionales. Aclaré de que puede que el establecimiento trabaje todo el año, pero tenga ciclos con mayor recarga. Dije que, por ejemplo, en el turismo la hotelería puede estar abierta todo el año, pero tiene mayor flujo de gente y mayor cantidad de personal que necesite en invierno y en verano. En la fruticultura con el empaque ocurre lo mismo. Hoy hay galpones de empaque que trabajan fruta hasta noviembre y diciembre. ¿Por qué? Por esto que expliqué de las cámaras de frío. Guarda fruta y la va trabajando a la medida que la va necesitando y cuando el mercado lo requiere para defender el precio la va vendiendo en otra época. Ahora, ¿cuándo va a trabajar esa fruta? Cuando la requiere y va a convocar personal para hacerlo. No aporté, no aclaré, pero lo voy a hacer ahora para que no quede colgado, ¿qué es este concepto de la postemporada que está en el convenio 176? Mientras la fruta entra en caliente, es decir, yo estoy trabajando con la cosecha, estoy sacando fruta del monte, como así se llama, y así como la saco, la estoy trabajando, la estoy embalando, ese es el periodo específicamente de la temporada. Pero cuando cesa la cosecha, es decir, ya no hay más fruta caliente que se trabaje,
sino que voy a empezar a trabajar la fruta de frío, la fruta que tengo en la atmósfera o en la cámara. Ahí terminó la temporada y empieza para la fruticultura, para el empaque, lo que se denomina post-temporada. Es decir, es la actividad que se va a realizar luego que termina la cosecha, cuando ya no entra más fruta en caliente en el establecimiento. ¿Es una cuestión de nombre nada más? ¿Es una cuestión terminológica? No, es una cuestión que implica importantes cambios. Cuando lean el convenio 176 se van a dar cuenta. Remarco 2 o 3 para que ya los apunten y luego en la clase que viene, si quieren, los ampliamos. Primero, el trabajador de temporada es un trabajador mensualizado, es decir, cobra por el mes, por 30 días. El trabajador de postemporada es jornalizado, solo cobra por el día que trabaja. El trabajador de temporada tiene derecho a cobrar una vez que es convocado hasta que finalice todos los días, salvo que hagan supuestos especiales de suspensión. En cambio, el de postemporada solo trabaja cuando el empleador lo requiere. Lo puede llamar 3 días y se va, 5 días y vuelve. ¿Por qué? Porque es en la medida que requiera de esa mano de obra para hacer esas tareas de postemporada. Entonces no tiene garantizado ni asegurado cantidad de días, sino que es a requerimiento de cuando el empleador lo llame y lo convoque para hacerla. ¿Profe? Sí, perdón. ¿Puede repetir eso del trabajador de temporada? ¿Qué cosa? A diferencia del post-temporada es cuando lo requiera, y en el de temporada, Bien, ¿cómo era? Te entendí. Vuelvo. El trabajador de temporada tiene derecho a cobrar desde que lo iniciaron hasta que terminó la temporada, todos los días del mes y cobra mensualizado. El de postemporada, que es jornalizado, solo va a poder cobrar y trabajar cuando el empleador lo requiere y lo necesite. Es decir, supongamos en el mes de abril, lo llama, trabaja 5 días, le suspende la postemporada y no trabaja más en abril. En junio lo llama y trabaja 4 días y no trabaja más en junio. No puede reclamar el resto de los días porque lo que está es solo a la demanda de cuando el empleador lo requiere. Por ese motivo, y voy con un tercer elemento, el trabajador de temporada debe obligatoriamente presentarse cuando es convocado, porque si no lo intiman y le configuran un abandono de trabajo. El de postemporada debe el trabajador decidir si va a trabajar o no la postemporada. El convenio 176 claramente dice que cuando termina la temporada, el trabajador puede optar entre manifestarle a su empleador, voy a trabajar la postemporada, cuente conmigo, o no voy a trabajar la postemporada. Y que no trabaje la postemporada no implica nada, implica que no va a trabajar y no va a cobrar esos días. ¿Qué ocurre con su relación laboral? Sigue vigente, ¿hasta cuándo? Hasta la próxima temporada. ¿Esto por qué? Por estas características que estoy dando. Porque si yo voy a tener solo 4 días al mes, 5 días u 8 días al mes, a lo mejor no me conviene. Me busco un trabajo, hacer otra cosa donde yo pueda estar trabajando el mes completo. O como expliqué, soy un trabajador golondrina, me vuelvo a Tucumán o me voy a San Pedro y voy y trabajo un ciclo activo de temporada, no 3, 4, 5 días. Entonces, el convenio lo que dice es que el trabajador de postemporada puede, a su decisión, manifestar si va a trabajar o no en la postemporada. Agrego algo muy importante. Supongamos que el trabajador dice, voy a trabajar en la postemporada, me pongo a disposición. Comienza la postemporada, lo convocan para que haga uno de estos días de postemporada y no se presenta. El convenio colectivo dice que si no se presenta, el empleador lo que debe hacer es comunicarle que no lo va a llamar más en la postemporada, pero no puede configurarle un abandono de trabajo. ¿Por qué no puede configurarle un abandono de trabajo? Porque es posible que no se presentó porque esté haciendo otra tarea y que como no sabe cuándo es que lo van a requerir, por eso es que el convenio, que es bastante razonable, dice, si no se presentó más allá de que manifestó de que iba a trabajar, pues usted comuníquele que esa postemporada no lo llama más. Pero la relación sigue vigente. ¿Para cuándo? Para el próximo ciclo de la temporada. Entonces, como verán, me metí en esto de la postemporada para dejarlo tirado al tema, en la próxima lo vamos a abrochar y lo vamos a cerrar.
hay características muy específicas de esta modalidad contractual que están reguladas dentro de este convenio colectivo 176 y que no lo están en otros convenios colectivos. O sea, un trabajador, por ejemplo, de una heladería no tiene regulada la postemporada. Un trabajador de hotelería no tiene regulado postemporada. Sí lo tiene un trabajador de empaque. Un trabajador de frío no tiene regulada la postemporada, porque el convenio 232 no regula la postemporada. Entonces es algo muy característico, muy propio, de mucha utilización en nuestra zona, y por eso hago tanto hincapié y me pongo pesado en que vean el convenio 176. Chicos, voy a ir cerrando hoy para poder permitir el acceso de los organizadores a la otra charla. Todos aquellos que puedan están invitados, participen, es muy interesante estar familiarizado con lo que se está discutiendo, con los distintos temas que se estén discutiendo, así que si pueden, por favor, vayan, corten 10 minutos y participen dentro de unos 10 minutos de la otra charla. ¿Alguna duda o pregunta? El día viernes va a dar el Sergio, estimo, si no, por el mismo canal estaré yo, y más tardecito cuelgo como de costumbre la clase. Gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. No, profe, Chao, gracias. saludos. Chao, profe.